Bienvenidos a un nuevo HD Online. Un gusto poder saludarles. Esperamos que se encuentren muy bien, que bien en sus hogares, que el Señor los esté cuidando en este tiempo. Nos encontramos como cada semana para escudriñar una porción de la palabra del Señor. Hoy tenemos preparado un tema muy especial. Se llama Junto al Camino. Vamos a adentrarnos en ese tema. Vamos a ver con un ejemplo en la Biblia qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de la palabra el día de hoy. Y esperamos que pueda ser de mucha bendición. Así que, amados, les invito a que nos adentremos en el tema. Entonces, recuerdo cuando era niño, cuando era pequeño, en mi casa había un árbol que era muy grande. Era una higuera, un árbol frondoso, de abundante fruto. Y me gustaba siempre subirme al árbol, trepar a sus ramas y permanecer allí un buen instante. La verdad es que este era un árbol que daba mucho fruto. El estar arriba era muy placentero, muy cómodo. Entonces era agradable el poder compartir en esos tiempos de infancia. Hoy vamos a hablar acerca de un árbol similar, también de una higuera, pero en una ubicación especial, junto al camino. Te pregunto, ¿alguna vez te has sentido así, junto al camino? Hay momentos en nuestra vida en que nos sentimos detenidos junto al camino de la vida. Y la verdad es que si empezáramos a analizarlo, podemos sentirnos así por diversos motivos. Tal vez nos sentimos junto al camino porque estamos llenos de planes y cosas por hacer, y llega el momento en nuestra vida en que nos miramos y no vemos acción, no vemos que las cosas cambien, no vemos que lo que soñamos se implemente, que esos proyectos se concreten. Entonces no vemos avance. Y sentimos que pasa el tiempo, que corre el reloj de nuestra vida y no damos el fruto que Dios espera de nosotros ni los sueños que queremos alcanzar. Entonces llegan esos momentos en que nos sentimos efectivamente junto al camino. Nos sentimos allí viendo la vida pasar a nuestra frente y sin sentirnos parte de ella, de que los proyectos se implementen, de que cumplamos esos planes y proyectos. Tal vez ese no sea tu caso, pero puede que al mirar a tus amigos o colegas, a tus amistades, a tu familia, puedas ver cómo avanzan esos proyectos en sus vidas, cómo crecen sus ministerios, cómo mientras nosotros permanecemos muchas veces estáticos también junto al camino. Es como cuando dices, todos mis amigos se están casando y yo sigo solo o sola y todos tienen el trabajo que esperan y yo no, etcétera. Es una situación también compleja porque te sientas allí, te pones junto al camino, como decíamos, y empiezas a mirar cómo los otros empiezan a concretar sus planes, sus sueños, cómo crecen en distintas áreas de su vida, y tú no ves el mismo fruto en ti. Entonces viene ese interrogante y ese sentir en el corazón de tal vez estoy aquí junto al camino viendo cómo los otros se desenvuelven, cómo crecen, cómo se desarrollan. O por último, tal vez te has agotado de caminar. Llegan momentos también de decepción en nuestra vida. Y al igual que como en una película, podemos llegar y decir, ¿sabes qué? Sigan ustedes, sálvense ustedes, déjenme aquí. Y nos quedamos allí, junto al camino. Nos quedamos mirando la vida pasar y estamos allí. Y la verdad es que esa sensación abruma muchas veces el corazón. Por eso vamos a entrar de lleno al tema, para entender un poquito cuál es el significado de este estar junto al camino. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 21, entre los versos 18 al 20. ¿Ya? Vamos a la lectura. Y dice así el texto, dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Aquí está hablando de Jesús, ¿cierto? Y viendo una higuera junto al camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás saldrá de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Este es el texto que vamos a escudriñar el día de hoy. Entonces, la Biblia en numerosas partes, en numerosos libros, nos compara también con árboles. Como ejemplo, el Salmo 1 nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, etcétera, etcétera, dice,
Pero hay una parte que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Aquí tenemos la primera característica de un árbol plantado. Dice, Dios nos compara a árboles, pero árboles con fruto. Entonces, aunque no nos parezca a simple vista, este tema de estar plantado junto a un camino es un tema de propósito. Es un tema que aborda el cumplimiento de metas. Porque este árbol tiene un objetivo. Fue creado por un diseño único y especial. Y ese diseño es dar fruto. Y como alguien dijo por ahí, la verdad es que nuestro deber es dar fruto y no jugo. Entonces, ese es el caso específico de este árbol. La finalidad es poder dar un fruto que puedan comer quienes transiten por ese camino. ¿Ya? Entonces, lo primero que podemos entender en este concepto es que la función de este árbol no es dar fruto para sí mismo, sino que es darlo para aquellos que lo necesitan. Y así también es nuestra vida. Muchas veces creemos que Dios obra en nosotros, nos procesa también para tener un mejor carácter, mejores hábitos, más recursos personales, etc. Pero Dios es especialista en ocupar nuestras decepciones y fracasos para forjarnos. Pero pensamos equivocadamente que estos cambios son solo para nosotros mismos, para hacernos mejores personas, mejores hijos, etc. Pero no tan solo es eso, Dios abarca mucho más que eso. Y la finalidad de Dios de procesarnos a cada uno de nosotros es que a través de cumplir nuestro propósito podamos aportar para todos aquellos que quieran recibir la bendición de Dios y para que otros puedan conocerle. Entonces aquí estamos entendiendo la finalidad de un árbol y la finalidad de este árbol que nos representa muchas veces y que debemos ser un árbol con fruto. Es así como Dios nos usa. Y al igual que esta higuera, siempre nos pone en el camino de alguien. Alguien va pasando y viene con una necesidad, nos ve y recurre a nosotros. Pero la pregunta clave aquí es, ¿qué tenemos para ofrecer? ¿O simplemente estamos allí junto al camino y la gente que recurre a nosotros no encuentra nada? Ni una palabra de aliento, ni una esperanza, ni un consejo, ni siquiera le mostramos a Jesús. Es decir, somos igual que ese árbol, un árbol que tal vez se ve hermoso, un lindo cristiano, con una linda Biblia bajo el brazo, pero carente de frutos para alimentar a la gente, carentes de lo que la gente está demandando hoy. Y por eso muchos terminan decepcionados. Entonces, Jesús nos está confrontando a través de esta palabra. Y a lo largo de nuestra vida nos ha puesto, amados, en el camino de mucha gente. Pero la mayor decepción de la gente es la falta de fruto en quienes nos decimos cristianos. No podemos dar solo hojas. Las hojas nos engañan. Pensamos que es un árbol que está cumpliendo su función, es llamativo a la vista. Pero cuando te acercas y lo miras con los ojos de Jesús, no ves el fruto necesario para alimentar a nadie. Las hojas no reemplazan los frutos. Las hojas son muchas veces como nosotros nos mostramos a los otros. Alardeamos muchas veces de inteligencia. Tal vez los que tienen más muestran sus recursos económicos, la ropa de moda. Estamos mostrando hojas. El auto que compramos para renovarlo, mostramos hojas. Aparentamos una muy buena religiosidad, mostramos hojas. Pensamos que nos cubrimos, que estas hojas nos arropan. Sin embargo, amados, las hojas no cubren nuestra desnudez. Y esta historia viene desde el principio. Ya en el Génesis nos damos cuenta de ello. Cuando leemos Génesis 3, de los versos 7 al 10, nos damos cuenta que la actitud del hombre sigue siendo exactamente la misma. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí está la higuera nuevamente con sus hojas. Y oyendo la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto al aire del día,
Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Amado, ya en el Génesis, el hombre estaba tratando de ocultar el pecado, de cubrirlo con hojas de justificación, tratar de cubrirlo con justicia propia o con sus propias capacidades. La declaración que recibimos de Jesús es muy fuerte: nunca más nazca de ti fruto. ¿Por qué hace esa declaración? Porque nosotros tratamos de poner delante nuestras hojas, tratamos de poner nuestra justicia propia, tratamos de mostrar nuestras capacidades, nuestros recursos, para no mostrar nuestra verdadera condición de que estamos allí, junto al camino y carente de frutos. Si comprendemos bien esta historia, el problema no es estar junto al camino. Es más, creo que todos en algún momento de nuestra vida estamos en esa posición o nos sentimos así. El problema es entender que estamos allí, puestos por Dios, pero llamados a dar fruto. Si Jesús nos mirara en esta hora, ¿qué vería en ti y en mí? ¿Vería algo que sustente? ¿O simplemente no hallaría nada? A lo largo de los años vemos gente que tuvo hermosas experiencias con Dios, que algún día creyeron, que oraban, que confiaban en Dios. Incluso algunos invitaron a otros a creer. Unos amaban el servir a otros, el ayudar. Otros lideraron. Parecía que estaban dando un fruto abundante. Pero luego, con los afanes de la vida, privilegiaron otras cosas. Otros tal vez se decepcionaron de personas, transaron su fe y ya no hubo nada para el Señor. Hoy uno los ve caminando, pero están como esa higuera, totalmente secos. Y muchos se preguntan: ¿cómo pasó tan rápido? Pero al igual que los discípulos, la pregunta es equivocada. La pregunta es: ¿por qué pasó lo que pasó? Y la verdad que hay una respuesta. Porque tú y yo fuimos diseñados para andar en el propósito que Dios creó para nosotros. Fuimos diseñados para dar un fruto abundante. Fuimos creados para alegrar el corazón de Dios. E incluso más, la Biblia dice: fuimos creados para alabanza de su nombre. Fuimos creados para relacionarnos con Él, al igual que en el Edén. Allí Satanás trató de cortar y de robarnos esa comunicación preciosa que teníamos con Dios. Y es lo mismo que sucede hoy. Nos llenamos de afanes y transamos nuestra fe reemplazándola por simples hojas. Aún en estos momentos en que estamos siendo también confrontados por Dios, estamos allí, puestos junto al camino. Tenemos que reflexionar y reconocer que Dios es Dios de oportunidades. Y nos muestra también en una parábola la historia de otra higuera. Y nos dice lo siguiente, en Lucas 13, del 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada junto a su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esa higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Si no, la cortarás después. Hay momentos en los que Jesús nos ve sin fruto, pero también nos da plazo para ser abonados. Pero llega el momento en que viene nuevamente y de no haber nada, la sentencia es clara: nunca más habrá fruto. Y entonces, dice la palabra, esa higuera se secó. Cuando terminamos esta historia, yo te pregunto,
¿Has sentido que ya no te relacionas con Dios como lo hacías antes? ¿Que no vibras como antes con las cosas del Señor? ¿Que ya no sientes tu presencia? ¿Que ya no le buscas como antes o tienes esa necesidad de conectarte con Dios? ¿Que ya su palabra no es la delicia que tú esperas y que anhelas? Entonces empieza a buscar al Señor nuevamente con ansias. No te seques. Es tiempo de pedir misericordia a Dios. Es tiempo de decirle, Señor, déjame un año más. Abona mi tierra, Espíritu Santo, para que pueda entregar el fruto que mi maestro está esperando. Y ayúdame, Señor, a tener siempre algo para poder entregar a quienes pones en mi camino. Que esta sea nuestra oración en esta hora. Tengamos un tiempo para poder pedirle al Señor su dirección sobre nuestras vidas. Amado Señor, queremos orar por cada uno de mis amigos, hermanos, Señor, que se encuentran en esta hora y que se sienten junto al camino. Que ven pasar la vida, Señor, ven pasar los sueños, Señor, de otros, cómo los van cumpliendo y ellos se sienten postergados. Pueden haber distintos motivos por el cual están así sintiéndose en su corazón, Señor. Yo oro en el nombre de Jesús para que tú sanes sus corazones de cualquier decepción, Señor. De toda mala actitud, de todo mal testimonio, Señor, de toda palabra hiriente, Señor, de todo daño que haya causado a alguien también, Señor, llamado por ti para mostrarles a Jesús, Señor. Ese no es el Jesús, Señor, de la Biblia, papá, el que le mostraron. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú sanas y restauras sus corazones para volver a creer en ti, Señor. Oro, papá, por cada uno de aquellos, papá, que están necesitando de ti en esta hora urgentemente, Señor. Que te habían postergado, Señor, por los afanes diarios, Señor. Mas hasta ahora en el nombre de Jesús, Señor. Te pido, papá, que puedes llenar sus vidas, Señor, y hacer que ellos puedan dar un fruto abundante, Señor. Declaro que sus manos en el nombre de Jesús están llenas de frutos, Señor. Para que los que puedan pasar a su alrededor, Señor, no vean solamente hojas egoístas, Señor, sino que puedan ver una vida abundante en frutos, Señor, que pueda saciar la necesidad que ellos tienen, Señor. Que siempre haya un consejo a sus labios, Señor, que siempre haya una palabra amable, Señor, que siempre haya un gesto acogedor, Señor, que siempre hayan recursos para satisfacer la necesidad, Señor. Ayúdanos, papá, a ser árboles frondosos, pero también árboles con frutos, Señor, y que den un fruto abundante para saciar las vidas de los que están a nuestro alrededor, papá. Ayúdanos a dar el fruto que Jesús espera. Que cuando Él venga, Señor, nos encuentre con fruto abundante, Señor. Y que cuando alguien recurra a nosotros, que a los que tú pongas en nuestro camino, tengamos suficiente, Señor, para darles y para saciar su necesidad. Oramos en el nombre de Jesús para que tu nombre sea puesto en alto cada día en nuestras vidas. Es la reflexión que el Señor había puesto en mi corazón, primeramente para ministrarme a mí y para poder compartirla el día de hoy con ustedes. Sé que es una reflexión bien breve, pero también entiendo que tú y yo hemos sido llamados para dar ese fruto que Jesús espera. Que el Señor les bendiga en esta semana, tengan un tiempo guardados, protegidos por el Señor. El Señor esté allí sustentándoles, fortaleciéndoles, animándoles a creer, a confiar firmemente en Él. Y que esta sea una semana de ver su mano victoriosa en sus vidas. Así que les animo a reencontrarnos nuevamente, como cada semana en otro HD Online. Que el Señor les bendiga grandemente.